La intervención de intérprete, cuando el otorgante ignore el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades y las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Gracias, Ronald. Vaya, jóvenes, bien pues. Entonces, a ese artículo 31 le vamos a colocar también requisitos esenciales, ¿sí? Entonces, nosotros al momento de redactar instrumentos públicos debemos de seguir todos estos requisitos, ¿verdad? Dependiendo qué instrumento público vayamos a faccionar. Eso lo vamos a ver ya en, pues, casi que al finalizar el curso, algunos instrumentos, ¿sí? Y en notariado 2, pues ya terminamos de ver bien todos los instrumentos públicos, ¿verdad? Actas de legalización de documentos, acta de legalización de firmas, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que cumplir con todos estos requisitos. Entonces, por ejemplo, al momento de faccionar un instrumento público, ¿sí? Iniciamos con lo que es el lugar y la fecha en el momento que se van a otorgar, ¿sí? Ya sea el instrumento público, en el caso de una compraventa, ¿verdad? Tenemos el nombre y apellido de los otorgantes, ¿verdad? Tanto del comprador y del vendedor. Comparecemos con todos sus datos y generales de ley, ¿sí? Se van plasmando en el instrumento público. Luego tenemos la razón, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿sí? La razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan esa representación legal, ¿verdad? Suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Por ejemplo, al momento de que nosotros tenemos a la vista los documentos, realmente miramos si ese derecho con el cual pretenden vender, ¿verdad? Si hablamos de una compraventa o de una donación entre vivos, ¿sí? Esos derechos realmente le pertenecen a esas personas. ¿Cómo acreditamos esos derechos? Si quieren lo anotan. Esos derechos los acreditan con el título, ¿sí? El título que les otorga ya sea algún notario al momento de una compraventa de bien inmueble, donación entre vivos, ¿sí? Un contrato de permuta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener a la vista esos documentos, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de que se haga tal el instrumento público, ya se manda a inscribir, por ejemplo, si hablamos siempre de una compraventa de bien inmueble, que es lo más común, ¿verdad? Podría repetirlo, Lick, a Milza Valeria. Va. Les había dicho que la razón de haber tenido a la vista los documentos del cual acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, nosotros damos fe de haber tenido a la vista esos documentos con el cual acreditan ese título, y ese título es ya sea una escritura en el cual anteriormente se haya faccionado una compraventa o una donación, dependiendo del tipo de contrato que se haya hecho. O, por ejemplo, si se constituyó un patrimonio familiar, ¿verdad? Que por ejemplo, la unidad de la vivienda les otorgó un pedazo de terreno para constituir patrimonio familiar, ¿verdad? Y en esas, pues, tienen algunas limitantes en el cual en un plazo de 10 años no pueden vender, ni grabar, ni ceder, hasta que, por ejemplo, si hay menores de edad, cumplan la mayoría de edad, excepto de que se solicite una autorización. Entonces, realmente ese título es con el cual acreditan ese derecho, ¿sí? Si en un caso no tienen ese título, que por ejemplo se extravió la escritura pública o no la encuentran o se deterioró un poco, ¿verdad? Se puede pedir una certificación, ¿sí? Al Registro General de la Propiedad de que ese título con el número de finca, folio y libro se encuentre debidamente registrado, ¿sí? Y eso lo podemos ver también a través de la consulta electrónica, el cual la extiende al Registro General de la Propiedad, y dependiendo del valor dependiendo de cuántas hojas son, así es el valor que se va a pagar. Ahora la certificación, ¿sí? Tiene un valor de 50 quetzales en adelante. No sé si le quedó claro ahí a Milsa. Y gracias, Lick, muy amable. Ok, va. Entonces, así es como vamos
cumpliendo con estos números, tanto del 29 como del artículo 31. La intervención de un intérprete cuando el otorgante ignorara el español es realmente cuando las personas hablan alguna lengua, ya sea, por ejemplo, cachiquel, quechí, que realmente a las personas les cuesta desenvolverse, ¿sí? Y no puedan interpretar realmente bien el español, perdón. Se utiliza un intérprete, ¿verdad? Que esos deben de estar adscritos al Ministerio de Educación, ¿sí? Al Ministerio de Educación se solicita. Igual más adelante lo vamos a ver. La relación del acto o contrato con sus modalidades, pues dependiendo del acto o contrato que se vaya a realizar, ¿verdad? Ya sea, como les digo, ¿verdad? O vuelvo a repetir, lo de una compraventa de bien inmueble, ¿sí? Tanto el comprador como el vendedor, ¿sí? Si fuera una donación entre vivos, ¿sí? Entre el donante y el donatario, ¿sí? Va. Tenemos el numeral sexto, también que las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso, ¿verdad? Hasta en ese momento el contrato pues ya está autorizado y se da fe y legalidad de ese negocio jurídico que pretendemos realizar, ¿sí? Y dándole la autenticación. Tenemos el artículo 42 del Código de Notariado, si alguien le puede dar lectura, por favor. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento, la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. Que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso, y el notario firmen el testamento en el mismo acto, y que el testador no sabe, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Ok, gracias, Amilza. Va, jóvenes. Entonces ahí tenemos otras formalidades, a eso le vamos a colocar formalidades especiales, ¿sí? Y si se dan cuenta ahí arriba del artículo 42 dice título cuarto, ¿verdad? Formalidades especiales para testamentos y otras escrituras, ¿sí? Ese artículo 42 lo vamos a relacionar con el 935, ¿sí? Con el 935 del Código Civil, el 943, ¿sí? Del Código Civil y 955 del Código Civil. Lick, disculpe, ¿los puede volver a repetir? Perdone. Ok, Claudia, no te da pena. 935 del Código Civil ...943 del Código Civil... y 955 del Código Civil, ¿sí? El 935, pues, es el concepto del testamento, ¿verdad? ¿Sí?
El 943 tiene relación con la donación por causa de muerte, ¿sí? Y el 955, testamento en escritura pública, ¿sí? Entonces, ahí realmente relacionamos el código, ¿sí? Código Civil, Decreto Ley 106, con el código de notariado. Del numeral 1 al cuarto, ¿sí? Le vamos a hacer un corchete. Y ahí le vamos a colocar introducción. Eso les va a servir para el notariado 2, jóvenes. Del numeral 1 al cuarto, ¿sí? Le colocamos un corchete y le colocamos introducción. En el numeral tercero, donde dice 2 testigos, ahí le vamos a colocar una flechita y le vamos a colocar que son testigos instrumentales. ¿Sí? Igual, estas anotaciones les van a servir para notariado 2. Ya en notariado 2 van a ver todas las clases de testigos que hay, ¿sí? ¿Testigos qué dijo, licenciado? Disculpe, buenas noches. Buenas noches, Javi. Testigos instrumentales. Y en el numeral noveno, donde dice firme por él un testigo más, ¿sí? Ahí le vamos a colocar testigo a ruego. Y si se dan cuenta, ahí dice, por él, ahí donde colocamos testigo a ruego, ¿verdad? Por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades que los testigos instrumentales, ¿sí? Ya colocamos testigos a ruegos ahí. Ahí mismo vamos a volver a colocar testigos instrumentales. Entonces, ese testigo más, además de ser un testigo a ruego, es un testigo híbrido, ¿sí? Le colocamos ahí testigo híbrido o de doble calidad. Perdón, el licenciado, ¿podría repetir una vez más, por favor? Ok, testigo híbrido, ¿sí? ¿Por dónde se quedó, Sidney? Cuando estaba explicando usted sobre los testigos instrumentales, que era el mismo testigo a ruego. Ajá, ahí le colocamos donde dice por un testigo más, ¿sí? Decía, pusimos una flechita, testigo a ruego, ¿sí? Y si continuamos leyendo el párrafo, dice que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales, ¿sí? Entonces, ese testigo más que le colocamos testigo a ruego, le vamos a poner una flechita también, y que es un testigo híbrido o de doble calidad. Muchas gracias. Bueno. Más jóvenes, entonces ahí tenemos esas formalidades especiales para testamentos, ¿verdad? Y otras escrituras, ¿sí? Y tenemos el artículo 44 del Código Notariado. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Artículo 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. 1. La hora en que se otorgan. 2. La presencia de 2 testigos. 3. La expresión por el testador de su última voluntad. 4. La lectura del testamento o de la donación en su caso. Y 5. Las firmas del otorgante y su impresión digital, en su caso, de los testigos y del notario, y de los intérpretes si los hubiese. Ok, gracias, Claudia. Va, entonces a ese artículo 44 le vamos a colocar formalidades.
Y en el numeral quinto, ¿sí? Donde dice testigos, le colocamos una flechita y le colocamos testigos instrumentales. Bueno, jóvenes, les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el artículo 29-31 del 42 y del 44? ¿Qué diferencia encuentran ustedes dentro de esas formalidades? ¿Puede repetir los artículos, licenciado? Ok, Gustavo. ¿Qué diferencia hay entre el artículo 29, 31 del 42 y el 44? Amilsa. Pues para mí es que en la del 29 y 31 son formalidades esenciales y en las otras son formalidades especiales. Sí, Amilsa, pero no es esa la diferencia. Gracias. No, ok. Gracias. Ahorita les voy a decir. Gustavo. Sí, iba justamente a decir cabal lo mismo, que en el 29 son esenciales y los otros son no esenciales. Ok, va. Rosario. El 42 son para testamentos y otras escrituras. Sí, pero hay una diferencia ahí. Va. Tal vez los testigos. Perdón, Sidney. ¿De los testigos? No. Vamos a ver, jóvenes. Freddy lo había colocado por escrito, ¿sí? En el mensaje. Y realmente es la hora, ¿sí? En algunos instrumentos, por ejemplo, en el 39 en el 29 y en el 31, perdón, no se consigna lo que es la hora, ¿sí? Y en el 42 y 44 sí se consigna lo que es la hora. Realmente es la diferencia entre instrumentos públicos, protocolares, ¿verdad? Y extraprotocolares. Y en el 42 y 44 también son instrumentos públicos protocolares, pero se diferencia porque en uno sí va consignado la hora, ¿verdad? Sí, tanto la hora que inicia como la hora que finaliza, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Alguna duda? ¿No? Y, disculpe, ¿y por qué no se consigna la hora si habría que, es por el fallecimiento o por alguna situación donde se reúnen? No importa la hora que se reúnan para celebrar el instrumento. Si me puede repetir la pregunta, Marco Antonio, lo último sí se lo capté, pero lo primerito casi no le escuché. Ok, ¿por qué en los primeros dos, el 29 y el 31, no se coloca la hora? Si de todos modos se está celebrando un instrumento, en el cual toda acta o elemento dice estamos reunidos a tales horas en la ciudad de Guatemala. No precisamente. Por ejemplo, en los instrumentos públicos, al momento de hacer una compraventa de bien inmueble, uno no le coloca la hora, ¿verdad? Solo ponemos que en la ciudad de Guatemala, el 11 de febrero del 2025, ¿sí? Yo como notario doy fe que soy requerido por los señores Pedro Pablo y todos esos generales de ley. Ahí no le coloco yo lo que es la hora, ¿verdad? En cambio, en un acta de declaración jurada, ¿sí? Ahí sí se le coloca la hora. Pero ahí porque la persona está declarando bajo juramento de ley, ¿sí? Y es un documento extraprotocolar que no va en hoja de papel sellado especial para protocolo. Y a diferencia del testamento, ¿sí? Y de las donaciones por causa de muerte, ¿sí? Ahí sí va consignada la hora, porque realmente cuando la persona está dejando su testamento, como bien lo establece el artículo 42 y 44, se debe de consignar la hora, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es diferente, por ejemplo, en un contrato de compraventa, de donación, no se le coloca la hora, ¿verdad? Si hablamos de un instrumento público solemne, ¿verdad? ¿Sí? Y si hablamos del testamento, que es un acto de última voluntad,
ahí sí se le consigna la hora. Así lo establece el Código de Notariado. No sé si le queda claro ahí, Marco Antonio. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Va, entonces continuamos. Pues realmente este principio, pues, preceptúa lo que es la forma en que debemos de plasmar estos instrumentos públicos en el acto o negocio jurídico que estamos documentando, ¿verdad? Tenemos el principio de autenticación, que el instrumento público demuestra confianza en su contenido y por tanto, además de auténtico, es fehaciente. Pero para que revista este carácter, el hecho o acto productor de derechos debe de ser visto y oído. Esto es percibido sensorialmente, ¿verdad? Y por tanto, consignado, comprobado y declarado por un funcionario público investido de autoridad y facultad autenticadora. Aquí, en este principio, también tenemos lo que se debe, la forma de establecer un hecho, un acto, pues debe de ser comprobado y declarado por un notario, ¿verdad? Es por eso que a veces aparece la firma y un sello refrendándolo, los cuales en el caso de Guatemala deben de registrarse en la Corte Suprema de Justicia, siendo este un requisito exigido por la ley guatemalteca para poder ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces lo tenemos en el artículo 2, numeral 3, si alguien lo puede leer, por favor. Artículo 2, para ejercer el notariado se requiere. ¿Solo el 3, licenciado? Sí, solo el artículo 2, numeral 3, por favor. Muy bien, dice haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Ok, gracias, Ronald. Vamos, al momento que uno se gradúa como abogado y notario, ¿sí? Y celebra el acto de graduación. Posteriormente de haber celebrado el acto de graduación, más o menos como en 15 días aproximadamente, la Facultad de Derecho le otorga a uno las actas de haber celebrado el acto de graduación. Uno va primero a colegiarse, ¿verdad? Como bien lo vimos, la colegiación obligatoria, ¿verdad? Uno va a colegiarse al Colegio de Abogados y Notarios, ¿sí? Y uno lleva, pues, a registrar su firma y su sello. Entonces, uno en el sello coloca ahí, por ejemplo, LIC, ya sea la palabra LIC o licenciado, ¿verdad? En caso mío, pues dice LIC. René Alejandro Vicente Álvarez, abogado y notario, ¿sí? Sencillo, ¿verdad? Con las palabras, hay quienes o hay colegas que le ponen un marquito, ¿sí? Ahí queda al criterio y diseño de cada quien, ¿verdad? Antes, se podía, y hay colegas que sí lo tienen, es que antes le podían poner uno el escudo de la Universidad de San Carlos, pero ahora ya no es permitido, ¿verdad? Ahora solo la palabra LIC o licenciado, ¿verdad? Y el nombre que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? Igual, hay quienes le ponían también la balanza de la justicia, pero ya no es permitido. Entonces, uno registra en el Colegio de Abogados y Notarios, ¿sí? Luego de esa colegiación se lleva el acto y la ceremonia, y posterior a ese acto de graduación, luego nosotros como notarios debemos de registrarnos en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces, ahí en la Corte Suprema de Justicia, uno pues registra el sello y la firma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí cumplimos con ese artículo, ¿verdad? Artículo 2, numeral 3. Y el artículo 77, numeral 5, ¿sí? ¿Alguien que lo pueda leer? Dígame, Ronnie. Lick, buenas noches. Una consulta. En este caso, con lo que usted mencionó, que se deben registrar ante la Corte Suprema de Justicia, esto solo aplica solo para los abogados, no para los que se colegian también en el Colegio de Abogados como carreras afines. No, mire, pues, en este caso estamos hablando de abogados y notarios, ¿sí? Abogados y notarios tienen su sello, ¿verdad? ¿Sí? Van los dos títulos. De carreras afines, miren, no sé si los politólogos también hacen sello. La verdad desconozco porque no sé si lo No hacen. se hace, Lick. ¿No? No se hace. Tampoco se hace lo de la corte. Ah, ok.
Gracias, Carlen. Ahí está la compañera, ya nos aclaró. Yo la verdad desconozco, no les voy a decir ahí una de MacGyver, ¿verdad? No me voy a inventar cosas que realmente no sé, pero si ya la compañera dice que no se hace, pues no se hace. Las demás carreras afines no sé, ¿verdad? Pero si es para todas, me imagino que no. Por ahí vi que Nils había levantado la mano, perdón que no le haya dado la Sí, palabra. buenas noches. Los criminalistas sí se tiene sello Sí tienen sello los criminólogos. y ellos tienen el registro del sello. Ajá. Ah, ok. Entonces sí hay para unas carreras sí y para otras no. Gracias, Nilsa, por la aclaración. No sé si ahí tiene alguna otra duda ahí, Ronnie, con la explicación de las compañeras. No, Lick, muchas gracias. Ok, gracias ahí a los compañeros que aportaron ahí el conocimiento. Va. Alguien que me haga favor de leer el artículo 77, numeral quinto, por favor. Numeral quinto, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Ok, gracias, Odili. Entonces, si se dan cuenta, ahí usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia, pues es dentro de una de las prohibiciones que tiene el Código de Notariado, ¿verdad? Para la función notarial. O sea, debe estar, sí o sí, registrada la firma y sello, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay muchas personas y tengo muchos amigos, colegas. Bueno, yo también fui una de esas personas, solo que fue le agregué ciertas líneas a mi firma. Que mi firma del DPI es totalmente diferente a la firma de abogado, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no hago la firma como la registré? Realmente al momento que haga un instrumento público, por ejemplo, necio yo, ¿verdad? Pero un contrato de compraventa de bien inmueble o de donación, lo mando al Registro General de la Propiedad, ahí verifican, porque ahí está registrada mi firma. Si la firma no es igual, tengo que nuevamente hacer una actualización y una rectificación de firma en el Colegio de Abogados y Notarios y en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y más que todo en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Volver a actualizar mi firma, ¿verdad? Y mi sello, y es otro gasto posterior. Entonces, realmente es importante que uno pues no esté cambiando la firma, ¿verdad? Es cierto que con el tiempo y con los años, pues a uno le va variando la firma, ¿verdad? Pero hay que irlo actualizando cada cierto tiempo. Dígame, Odili. Licenciado, una pregunta. ¿La firma del DPI y la de el abogado y notario puede ser diferente? Sí, puede ser. Sí, puede ser diferente. La mía es diferente. Mi DPI la firma del DPI es diferente y la del abogado es diferente. Tiene ciertas características parecidas, pero es diferente. ¿Alguien más? ¿No? Va. Entonces, mediante la firma y el sello, vamos a ver, la del DPI se puede cambiar o ya no. Pues bien, creo que sí se puede cambiar, pero habría que hacer la consulta en el registro nacional de las personas, ¿verdad? Cada vez que firmo no me sale igual, tendré que actualizar diario. Sí, a veces suele suceder eso, ¿verdad? Que a uno no le sale la firma igual, ¿verdad? Pero Lica, al momento de que uno va, por ejemplo, a hacer un cambio de DPI, ya sea por robo, extravío, deterioro o vencimiento, o sea, yo en lo personal sí lo he hecho, he hecho como 2 o 3 firmas diferentes y nunca me han dicho nada. No hay así como que un proceso establecido, pensaría yo, para poder hacer ese proceso. No, mire, estamos hablando en la firma del DPI, o sea, ahí, si yo quiero ir mañana a cambiar mi firma de DPI y hacer la que estoy haciendo de abogado, ahí no hay ningún problema. Yo a lo que hago referencia es que en la Corte Suprema de Justicia, sí, al momento que nosotros registramos nuestra firma, nosotros variamos esa firma, sí tenemos que actualizarla, ¿verdad? Como abogados y notarios, ¿verdad? Sí. A eso es a lo que hago referencia, ¿no? En el DPI, no, en el DPI, o sea, puedo hacer las 50 firmas diferentes si yo quiero, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en la Corte Suprema de Justicia sí
tiene que ser la misma firma. Es igual, por ponerles un ejemplo, es igual que la que uno registra a veces en el banco para cambiar cheques, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, Lick. No tenga pena, Ron. Diego Gaitán. Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, fíjese que ahorita que usted habló de firmas y de bancos, fíjese que nosotros de igual manera, o sea, yo tengo clientes que piden hasta 1,000,000 de quetzales. Entonces, se les pide que por favor la firma sea lo más coherente. O sea, sale el tema por el tema de las firmas. Entonces yo le pregunto si esto es legal. Como la firma lógicamente no va a ser exacta como la del DPI, nunca va a ser igual, en el 100%. Entonces, puede cambiar en un 20%, pero nosotros lo que hacemos, le pregunto si es legal, es tomarle una foto al cliente firmando los documentos y eso es la garantía para el banco de que sí el cliente la firma. ¿Eso es legal o no es legal, Nick? Pues no hay ninguna prohibición, ¿verdad? Yo, por ejemplo, al momento de faccionar instrumentos públicos, por ejemplo, diferentes contratos que he realizado, yo a mis clientes sí les tomo fotos, inclusive hasta video, cuando están firmando y todo. Es como para respaldarme, ¿verdad? Por cualquier situación de que hayan dicho, miren, yo no firmé o esa no es mi firma, ¿verdad? O sea, yo lo hago y le hablo a mis clientes, que realmente es para respaldarme por cualquier problema que pueda surgir después, ¿verdad? No hay ninguna prohibición para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces en otras palabras, sí es legal, por decirlo así. Sí es válido, o sea, uno no vaya a hacer mal uso de las fotos o del video, que realmente es para curarnos en salud, dirían por ahí, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, gracias, licenciado, muy amable. No tenga pena, Diego. Por ahí vi que alguien más haya levantado la mano, jóvenes, ¿no? Sidney. Licenciado, yo el único inconveniente que vería si cambia la firma en los DPI, por ejemplo, si hicieron una compraventa de algún terreno a su nombre o a favor, ¿no les presentaría alguna dificultad de que ya después presenten, por ejemplo, van a vender otra vez el terreno y presenten el DPI con una firma distinta? Mire, realmente no, porque ahí como le digo, la persona está firmando. A veces sí se pide que hagan la firma como la que está en el DPI, no precisamente tiene que ser la misma. Como les digo, ¿verdad? O sea, yo en lo que me respaldo es en la foto o en el video, igual van sus datos, ¿sí? De ley, y pues ahí pues la persona firma, ¿verdad? Y por ejemplo, si no sabe firmar y deja la impresión dactilar, pues para eso están los testigos, ¿verdad? Que tenemos a los testigos de conocimiento que tienen que ser conocidos por el notario, ¿verdad? En esa situación, pues el testigo da fe de que la persona está firmando. No hay ningún problema, ¿verdad? Realmente, a veces yo lo que hago también es pedir fotocopias de DPI, ¿sí? De las personas, y a veces pues sí pido que se haga la firma como en el DPI, me quedo con la copia, igual si ellos la llegan a modificar en aquel entonces, pues la persona sí hace esa firma, ¿verdad? Sí. No sé si está bien ahí explicado. Sidney, ¿le quedó claro? Sí, porque estaba pensando en eso, por ejemplo, le roban el DPI y luego cambia por otro, su firma ya iba a ser difícil, pero con la copia de DPI, como usted dice, ya es un respaldo para uno. Sí, mire, la verdad que a veces no es ninguna garantía tampoco la fotocopia de DPI. Como les digo, yo realmente empecé a tomar fotos y videos, más que todo eso con las personas de la tercera edad, ¿verdad? Que a veces el Registro General de la Propiedad suspende el documento por la edad que tiene la persona, y a veces mandan a solicitar de que la persona comparezca. A veces tal vez las personas ya hasta les cuesta caminar o transportarse, o familiares llevarlos, ¿verdad? Entonces, yo a veces utilizo los videos o las fotos. Mira, aquí está la persona que sí firmó, ¿verdad? Sí es esa persona. Entonces, es una forma tal vez de respaldarme y, por ejemplo, si existiera una suspensión en el Registro General de la Propiedad, ¿verdad?
Pero igual no hay ninguna prohibición, no es algo ilícito o algo ilegal que lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sino más que, más bien es para seguridad tanto de ellos como mía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Va. Entonces, continuamos. Mediante la firma y el sello se establece que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario. Ya leímos el artículo 2, numeral tercero. Alguien que me haga favor de leer el artículo 29, numeral 12. ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nuri. Numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ok, gracias, Nuri. Va, entonces ahí le colocamos una flechita y le colocamos principios de autenticación, ¿sí? Lick, disculpe, ¿qué numeral y qué artículo es? 29, numeral 12, Marco Antonio. Gracias. El 77, numeral 5, ya lo leímos y tenemos Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo que le teníamos que poner ese numeral? Principio de autenticación, Jaime. Y tenemos el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Si alguien lo puede leer. ¿Se lo leo también, licenciado? Por favor, Nuri, si lo tiene a la mano, se lo agradezco. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos, de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieren sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Ok, gracias, Nuri. Bueno. Jóvenes. Entonces, ahí en el artículo 186, pues ahí establece también lo que es el principio de autenticación, ¿sí? Ahí realmente los documentos que son autorizados por notarios, ¿sí? O por funcionario o empleado público, ¿sí? Producen fe y hacen plena prueba. Entonces, ahí le colocamos también principio de autenticación, ¿sí? Y ver artículo 29, numeral 12. Realmente es por la relación por el principio, ¿verdad? Y ahí donde dice la impugnación por el adversario debe hacerse entre los 10 días, subrayan ese plazo, ¿verdad? Con el color que ustedes estén utilizando para subrayar plazos. Y le colocamos plazo de impugnación, ¿sí? Con lapicero. ¿Qué artículo dijo Lick, perdone? 186, Ronnie, del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Va.
Ay, perdone, ¿qué es lo que le vamos a Disculpe. colocar a las impugnaciones por el adversario? Plazo de impugnación. Gracias. Dígame, Hugo. Esa era la pregunta que hizo la compañera licenciado, gracias. Ah, va, no te dan pena. Bueno, entonces tenemos ahí lo que es el principio de autenticación, ¿verdad? Tenemos lo que es el principio de inmediación, ¿sí? Pues en el principio de inmediación, pues nosotros como notarios, cuando ejercemos la función notarial, pues demanda un contacto entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. El notario siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y actos que se producen, dando fe de ello. Este principio no implica que sea el notario el que escriba el documento o sea el autor material, ya que para ello puede tener un escribiente o auxiliares de cualquier medio moderno para hacerlo, ¿verdad? Implica propiamente recibir la voluntad, ¿sí? Y el consentimiento de las partes. Las firmas se colocan ante el notario. Tenemos el artículo 29, numeral 3 y artículo numeral 12. Ahí, perdonen, puse voluntata, pero es voluntad, disculpen, jóvenes. Entonces, realmente este principio de inmediación, por ejemplo, no sé si fue con ustedes que les expliqué que, por ejemplo, uno debe estar en contacto con los requirentes o con los otorgantes, ¿verdad? O con nuestros clientes, si así lo queremos llamar también, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía que, por ejemplo, una persona quiere dejar un testamento en vida. Uno como notario pues debe de asesorar, ¿verdad? Es una de las funciones notariales que tenemos, ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Está la función notarial asesora, la receptora, etcétera, etcétera, ¿verdad? La modeladora. Va. Entonces, uno como notario pues debemos de estar en contacto con nuestros clientes o con estas partes para darles una orientación que es lo que mejor les conviene a ellos realizar, ¿sí? Por ejemplo, una persona quiere dejar un testamento. ¿Qué sucede con el testamento? Si ella está, la persona aún está viva, ¿sí? Obviamente por eso va a otorgar testamento. Realmente a veces yo como notario a mis clientes les digo que no dejen un testamento, que hagan un contrato de donación entre vivos con usufructo vitalicio, ¿sí? Ese usufructo vitalicio, ese usufructo vitalicio es una garante para la persona que va a donar, ¿sí? Para el donante, que pueda permanecer viviendo dentro de la propiedad hasta el momento que ella fallezca. Sí, es una como limitación que tiene el donatario, ¿verdad? Esa limitante se va a cancelar cuando la persona ya fallezca a través de un memorial en el Registro General de la Propiedad. ¿Por qué no dejar un testamento? Bueno, yo le puedo cobrar por lo del testamento, pero a la larga, al futuro, van a ser problemas para los hijos. ¿Por qué? A veces hay hijos que no tienen los recursos económicos, ¿verdad? Para poder radicar un proceso sucesorio testamentario, ¿sí? ¿Por qué motivo? Tanto el proceso sucesorio testamentario como el proceso sucesorio intestado es demasiado costoso. Primero, los honorarios del notario, ¿sí? Hay que pagar las multas, hay que hacer publicaciones de los edictos, hay que pagar un valuador, hay que hacer la junta de herederos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo le digo a mi cliente, mire, haga una donación entre vivos con usufructo vitalicio. Esa como asesoría y estar en esa comunicación, a eso es lo que se le refiere el principio de inmediación, ¿sí? Estar en contacto con mi clienta, ¿verdad? Luego, pues, seguimos en comunicación. Y mire, licenciado, fíjese que yo le quiero dejar, ahorita voy vuelta, yo le quiero dejar, por ejemplo, los primeros 2 cuartos a Pedro y los otros 2 cuartos del fondo a Juan. Entonces, nosotros ya como notarios, pues,
solicitamos los servicios de un ingeniero, un arquitecto, para que nos saque los porcentajes, ¿sí? A través de las mediciones de esos cuartos y se hace la escritura, ¿verdad? ¿Sí? Y ya se le designa cada porcentaje para formar la totalidad del 100% de la propiedad. Dígame, Walter. Gracias, licenciado. Una pregunta. Ajá. Si al hacer la donación vitalicia, después la persona quiere modificarlo o retractarse, ¿se puede hacer de alguna forma? La donación vitalicia, no conozco la donación vitalicia, Walter, solo donación entre vivos con perdón. Vitalicio. No me la tenga pena. Para eso estamos, para aprender. Va. Dependiendo, miren, realmente no se puede retractar. ¿En qué momento se puede revertir esa donación entre vivos? Y esa es su pregunta. Por ejemplo, yo tengo una clienta y hace como 15 días vino. Es una señora de aquí en la colonia donde yo vivo. Ella tenía su casita y una paca, ¿verdad? La casa la dividieron en 3 locales y le dio a sus 2 hijos y a la más grande. La hija no quiso nada y se lo dio al nieto, que era el hijo de ella, ¿verdad? O sea, a él le correspondía. Sucede que la muchacha puso una subventa de tacos mexicanos, ¿verdad? Y empezó a vender bebidas alcohólicas, ¿sí? Esas bebidas creo que a muchos de aquí nos gustan, ¿verdad? Esas cervecitas gallo, las miches preparadas, picositas. Va. Entonces, la señora me vino a hablar, mire, licenciado, fíjese que tengo problemas con mi hija y realmente ya es mucho escándalo lo que hace, mucho relajo, y me están maltratando, que me quiere sacar, yo le voy a poner una denuncia, y me quitaron los papeles que usted me había dado, porque realmente el nieto le quitó los papeles, ¿verdad? Y dijo que la echaran, o sea, que los echara, que los intentara sacar de ahí. Bien, la señora pues fue a poner la denuncia, les pusieron medidas de seguridad. Al final sacaron a la hija y al nieto. En ese caso, la única forma en que se puede revertir cuando es una donación entre vivos con usufructo vitalicio es por ingratitud, ¿sí? Entonces, es la única forma en que se puede revertir. O, por ejemplo, que los hijos traten mal a los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Solo ahí les voy a buscar el fundamento porque no me recuerdo ahorita bien cuál es el fundamento en el cual se puede revertir ese contrato por ingratitud. Ahí se los voy a buscar y se los hago llegar por WhatsApp, ¿sí? Dígame, Zenaida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, una pregunta. Cuando se hace compra de una casa, ¿verdad? Y se hace, es una compraventa, pero se deja un usufructo vitalicio a una persona, al momento de que esta persona muere, la persona que a nombre de quien está la casa ya no tiene que hacer ningún trámite, ¿verdad? Al momento que se deja el usufructo vitalicio y por ejemplo, Juan y Pedro hacen una compraventa, pero se dejó un usufructo vitalicio para el papá, ¿verdad? Es que, miren, pues, realmente ahí es importante, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante en las funciones notariales. Depende mucho de la asesoría que les dé el notario. Realmente ahí, ya sea donación o compraventa, si se deja esa garante de ese usufructo vitalicio, realmente la persona, o sea, la persona que tiene esa garante, pues esa persona va a fallecer. Y esa es una limitación que las personas que compraron, en este caso, pues el comprador, no puede disponer de vender la propiedad o enajenarla, ¿sí? Hasta el momento que no cancele esa limitante, ¿verdad? Ese usufructo vitalicio. Entonces, eso lo quitan a través de un memorial, cancelan ese usufructo vitalicio, se manda a registrar al Registro General de la Propiedad. No sé si queda claro ahí. O sea que sí hay que hacer un trámite posterior a la muerte de esta persona, sí. La persona con quien está a nombre de la casa. Sí, tiene que hacer un trámite para que quede a nombre de él totalmente. No, para que ya quiten esa limitante, porque a nombre de él ya va a estar, pero tiene esa limitación.
¿Y eso también tiene algún costo, licenciado? Y se paga, si mal no recuerdo, son 160 quetzales los que se pagan. Ah, solo eso tiene que pagar. Ajá. Ah, bueno, al registro de la propiedad me dice que tiene que ir. Sí, al registro general de la propiedad. Ah, va. Gracias, licenciado. Ok, solo, vamos a ver, por aquí me pusieron, ahorita les voy a dar las palabras a los demás compañeros. Vamos a ver, Mari, fundamento legal de la ingratitud es el artículo 1866 del Código Civil, dice. Ahí está, gracias por el aporte, compañera. Ahí por si lo quieren anotar. 1866 del Código Civil. Dígame, Diego Gaitán. Lic, nuevamente. Fíjese, Lic, que yo tengo una consulta así ya en la vida real. Dice usted, fíjese que mi mamá tiene una casa y un terreno. Y ella dice que no va a dejar testamento, sin embargo, por medio de palabra ya nos dijo de que se lo va a dejar a los nietos. O sea, hijos no le va a dejar nada. Mi consulta es, póngale que a la hora de fallecer, algún hijo puede pedir algo, porque como no va a haber testamento, ya dijo, miren, eso es para, la casa es para 2 nietos, sí, 2 nietos, y un terreno que también está ahí cerca de la casa, también dijo que es para otros 2 nietos, ¿verdad? Desheredó a 2, que ellos ya están bien, porque ellos ya tienen otras propiedades, pero ella no va a dejar nada por escrito, nada, me dijo, mira, aquí es mi palabra y punto. Pero mi pregunta es, por ejemplo, mi hermana puede decir, bueno, como no hay testamento, yo puedo pedir que esta casa me corresponde, va un ejemplo, o el terreno me corresponde cierta parte. Sí, Ronnie, mire, el consejo que le puedo dar es que sí lo dejen por escrito, porque eso después va a ser un problema que no lo van a poder parar y se van a parar peleando entre todos los hermanos y realmente no lo van a respetar. Y ahí viene cabal lo que es el proceso sucesorio intestado, perdón. Y les va a salir demasiado caro. Ahorita que la tienen en vida, realmente si no quieren gastar mucho, mejor háganlo como donación, ¿verdad? Dependiendo también el valor que tengan cada propiedad. Porque de palabra, o sea, usted sabe que antes la palabra era ley, pero ahora ya no, ¿verdad? Entonces, también a veces las esposas o esposos, ¿verdad? Empiezan a meterles cosas en la cabeza y decir, no, mira que eso para tus hijos y pensar en tus hijos y reclamarlo y todo. Y ellos empiezan a tramitar el proceso sucesorio intestado y después, mira, yo lo pagué y como ustedes no aportaron nada, entonces a mí me queda, ¿va? Pero igual no se puede porque tienen que hacer junta de herederos, tienen que hacer publicaciones, ¿sí? La junta de herederos es por si existe oposición, ¿verdad? Entonces no se puede continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces, si mejor lo pueden dejar por escrito de una vez, a hacerlo para los nietos, háganlo de una vez, ¿verdad? Y claramente es dejarle problemas a la familia. Si los nietos están son menores de edad, pues pueden comparecer los papás, pero como gestores de negocios, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando cumplen la mayoría de edad, esas propiedades pertenecen a los menores, ¿verdad? Gracias, Lic. No tenga pena. Alguien más ya había visto, Kevin Rodríguez, ya habían otros compañeros que habían levantado la mano. No sé si tenían alguna duda, pero dígame, Kevin. ¿Qué tal, licenciado? Solo una consulta, bueno, acerca de un tema de la vida real, dijo el compañero. Ajá. Bueno, mi abuela falleció y todo, y pues ella sí dejó testamento y todo, pero parece que el notario que hizo el testamento, pues no lo hizo de la forma correcta, ¿verdad? Y hubieron pues varias discrepancias en todo. Mi consulta es, ella pues dejó, digamos, el terreno 1 es para Juan, el terreno 2 es para Pedro y así sucesivamente. El problema es que, bueno, revisamos si no estoy mal, en la página creo que es del catastro, creo yo, de las propiedades que aparecen a su nombre, y hay otras propiedades que no están en el testamento. Lo que no sé es si esa página del catastro es actualizada o en el registro de la propiedad es directamente donde se debe de investigar eso. Mire, por lo que le entendí, que existen muchas propiedades y su mamá dejó testamento, ¿sí? Realmente el testamento sí ya verificaron que sí realmente esté en el registro de procesos sucesorios.
ahí en Torre de Tribunales y en el registro de testamentos, ahí en el Registro General de la Propiedad. Las propiedades que no aparecen dentro del testamento tienen que hacer sí o sí proceso sucesorio intestado, ¿sí? Tienen sí, que porque hacer... es que hay una tía que, bueno, no es de Espérame, que es que confianza. casi no le escucho, se le oye bien bajo, no sé si puede hablar un poquito más recio. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí está. Ok. Bueno, tengo mi tía que pues no es mucho de confiar y entonces ella pues dice de las otras propiedades que no están en el testamento, dicen pues no, esas ya las vendieron y todo, pero nadie sabe qué pasó con esas propiedades, pero en el catastro todavía aparece a nombre de mi abuela, pero no sé si ella puede tener algún documento legal que la respalde, que diga, esos son mías, aunque no estén en el testamento. No precisamente, tendrían que investigar bien y actualizar los datos, ¿verdad? En el registro de la propiedad. Interrumpa. Yo creo que el compañero se refiere a que están verificando las propiedades en DICAVI. Porque correcto, ahí en DICAVI, sí. en DICAVI es donde aparecen propiedades cuando no se dan los avisos. Entonces, en todo caso, creo que tendría que ser en el registro de la propiedad. Sí, sí, así sería, como dice la compañera Kimberly. Es que no la había entendido, que le oigo algo a lo lejos. No tenga pena, licenciado. Es que, disculpe. También entiéndase que el DICAVI no está actualizado actualmente. Esos son los registros que se estuvieron tal vez cuando estaban en papel, pero nunca los han logrado actualizar a forma virtual. Ajá, exacto, Ronnie. Sí, eso también es muy cierto. Y, por ejemplo, otra situación que se daba antes, por ejemplo, los notarios faccionaban instrumentos públicos y a veces no mandaban las copias de las escrituras, sino que solo mandaban el aviso. Y algunas personas, por ejemplo, no parecían inscritas la propiedad en el Registro General de la Propiedad, pero sí pagaban el IUCI, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un relajo que tienen ahí, ¿verdad? Pero habría que verificar bien, ¿verdad? Pues eso sí Disculpe, saldría en el licenciado. registro de propiedad. Eso le iba a comentar yo que con el pago del IUCI, ahí sale todo un listado de las propiedades que tienen, porque obviamente les tienen que pagar el IUCI. Sí, ajá, sí, así es, Gerson. No sé si queda claro ahí. Muchas gracias. Va, Diego. Muchas gracias. ¿O se quedó levantada la mano? Va. Sí, perdón, Lick, se me fue ahí la mano levantada, perdón. No tengan pena, hombres. Va, entonces, otra vez, Diego. Va, entonces continuamos ahí con la presentación. El notario siempre debe estar en contacto con las partes, ¿verdad? Y en los hechos y actos. Y lo habíamos visto, o lo tenemos regulado en el artículo 29, numeral 3, ¿sí? Y numeral 12. Entonces, el numeral 3, ¿sí? Del artículo 29 establece lo que es la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces, a ese numeral 3 le vamos a colocar fe de conocimiento, ¿sí? Y también le vamos a colocar principio de inmediación, ¿sí? Jóvenes. Tenemos lo que es el principio de rogación. Se dice que la intervención del notario siempre es solicitada, no puede actuarse por sí mismo o de oficio, ¿verdad? ¿Sí? Artículo 1 del Código de Notariado, 60 y 77, ¿sí? ¿Alguien le puede dar lectura ahí al artículo 1? Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ok, va. Entonces ahí donde dice requerimiento de parte, una flechita y principio de rogación. Artículo 60, por favor. ¿Alguien que le dé lectura? Lick, solo perdone, principio de...
Rogación. Rogación, gracias. Rogación, así como aparece en la presentación. Rogación. Artículo 60, licenciado. Por favor, Fernanda. Con gusto, dice artículo 60. El notario, en los casos en que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencien y circunstancias que lo consten. Ok. Entonces ahí a ese artículo también le colocamos una flechita y principio de rogación. Y el 77 se los dejo a ustedes para que lo lean, ¿sí? Va, entonces, les explico en qué consiste el principio de rogación. Perdone, en el artículo 77 también colocamos principio de rogación. Sí, también principio de rogación. Gracias. Va, y ese lo leen ustedes después de la clase o cuando tengan tiempo. Va, entonces les explico el principio de rogación. El principio de rogación consiste en que nosotros como notarios vamos a ser requeridos o solicitados por cualquier persona. No puedo venir y yo decirle a Claudia, mire, Claudia, yo le voy a hacer una declaración jurada, véngase, mire, se lo voy a hacer por el artículo 80, ¿verdad? De la Constitución Política de la República de Guatemala. O mire, le voy a hacer una compraventa de un bien inmueble, o le voy a hacer una donación. Claudia, ahí me pasan los datos. No, ¿verdad? O sea, yo no voy a llegar como de oficio, ¿verdad? De decirlo así, o a decirle a tal persona, mira, hagamos esto ahorita y yo te lo voy a firmar y sellar, ¿verdad? O mire, les voy a hacer un testamento, ¿sí? O cualquier tipo de instrumento público, no se puede, ¿verdad? O sea, tengo que ser requerido o solicitado, ¿verdad, jóvenes? En eso consiste el principio de rogación, ¿verdad? Debo de ser rogado por las partes o solicitantes o requirientes, ¿verdad? ¿Alguna duda con lo que es el principio de rogación? Dígame, Zenaida. Licenciado, perdone, el artículo 77 dijo que pusiéramos también de rogación, ¿verdad? Principio de rogación. Sí, principio de rogación. ¿Verdad? Sí, el 77. Es que a mí me parece que dice al notario le es prohibido. ¿Ahí? Sí, el notario le es prohibido y ahí está todo para autorizar actos y contratos en favor suyo. Sí, ahí lo leen ustedes. ¿Y ahí con de rogación? ¿Perdón? ¿Cómo, o sea, dónde encontramos ahí el principio de rogación en el 77? Va, mire, pues, denle lectura al artículo 77. Es que es demasiado largo, pero denle lectura y ahorita les voy a decir dónde iba el principio de rogación. Ok, dice, al notario le es prohibido, 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. A. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. B. Los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y renovaciones. C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado por ella. D. Los actores en que les resulte solo obligaciones y no derechos. ¿Los actores o los actos? Los actos, perdón, en que se resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Luego dice las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en los artículos 96, creo que dice, es que no leo muy bien. Si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia
o procurador autorizar actos o contratos relativos a los asuntos en que esté interviniendo. Extender certificaciones de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Ahí le coloca, ahí le coloca el principio de rogación. Ok, por requerimiento de parte. Ok. Gracias, licenciado. Va, no tenga pena, senador. Va, jóvenes. ¿Alguna duda con estos principios que hemos visto? ¿No? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Okay. Sí, todo claro. Va, jóvenes. Entonces, si quieren, lo dejamos hasta ahí y nos vemos el día jueves. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche a todos, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado y compañeros. Gracias, que descansen. Feliz noche. Feliz noche.